conocí al Gabo al inicio de los años 80, creo que inmediatamente después que ganó el premio Nobel. Mira, aquí a donde estoy, en esta mesa donde estoy, en mi casa en Río de Janeiro, yo fui testigo de una de sus creaciones, Los 12 Cuentos Peregrinos. Para hacer un libro de cuentos se hace un cuento, después el segundo cuento, después el tercer cuento y por ahí va. Él escribía los 12 cuentos a la vez, brincando de uno para el otro. A mí me pareció un método de creación literaria muy personal y también que tenía mucho que ver con el Gabo. Gabo era como un volcán, ¿no? El tiempo estaba riéndose del mismo, de la gente y del mundo. O sea, yo podría quedarme aquí durante horas contando las cosas del Gabo en ese sentido, ¿no? En su relación de alegría con la vida. Sabía, tenía la seguridad de su propia inmortalidad, o sea, sabía que era una persona que permanecería para siempre, o sea, la muerte era apenas un accidente. Nos dejó pensando el primer tramo de nuestro programa, Voces de Cambio, y también voces que cambian, porque hay un giro abrupto entre los prejuicios que funcionaban al principio contra Bolivia como con el resto de América Latina, con los intereses que fueron atacados, entre comillas, por parte de los gobiernos que decidieron quedarse con sus recursos naturales, porque les son propios, y lo que finalmente es ese reconocimiento que advertíamos en el final del primer tramo de nuestro programa, porque la economía en Bolivia ha funcionado de una manera que van a ver ustedes en números a continuación y luego en palabras de Evo Morales en la explicación. Bolivia registró en 2013 un crecimiento del 6,7%, la mayor tasa en los últimos 30 años. El presidente Evo Morales atribuye dicho crecimiento al diseño de economías propias. En su informe anual de revisión de la economía boliviana, conocido como Artículo 4, el Fondo Monetario Internacional destaca este sólido desempeño económico y señala que las perspectivas a corto plazo son favorables. Cuando los organismos internacionales aplauden éxitos como estos, hay que tener cuidado, ya lo ha advertido el propio presidente Morales, pero eso no quita al mismo tiempo que estos organismos, que son bastante críticos políticamente a un gobierno como el de Evo Morales, al mismo tiempo no reconozcan los datos fríos de la realidad. De acuerdo a sus previsiones, el Producto Interno Bruto de Bolivia crecerá 5,4% este año, una corrección de 0,4 puntos al alza respecto al estimado del Fondo Monetario en octubre pasado. Bolivia viene manteniendo en los últimos años cifras de crecimiento por encima del 5%, lo que ha llegado a duplicar el desempeño de las grandes potencias de la región. Estos reconocimientos y logros fueron obtenidos gracias a la nacionalización de los recursos naturales y las políticas propias impulsadas por el gobierno encabezado por el presidente Evo Morales. De los hidrocarburos, del gas natural, que pasan a partir de este momento a manos del Estado boliviano. Se acabó el saqueo de los recursos naturales por parte de las empresas petroleras internacionales. Primero, que lo que se hizo es nacionalizar el gobierno. O sea, el gobierno era un gobierno, todos los gobiernos en Bolivia han sido gobiernos transnacionales o gobiernos del sector privado, independientemente si eran civiles o eran militares. Entonces nacionalizamos el gobierno. Y en segundo lugar, lo que se hizo es emprender la nacionalización de los recursos naturales. Una característica muy clara es que este modelo se basa en el aprovechamiento de los recursos naturales. Por lo tanto, lo que aquí discutimos es quién genera el excedente, dónde, en qué sectores se genera excedente económico en Bolivia y quién se los apropia. Estos excedentes que se generan, que están en manos del Estado, no tienen apropiación privada, sino apropiación social de esos excedentes a través del Estado. Nuestro vicepresidente decía, antes, ¿quién manejaba la economía nacional? Los Chicago Boys. Ahora son Boliviano Boys el que maneja la economía nacional. ¿Cuánto coraje hay que tener para ser un estadista de un país que, como la mayoría de los de América Latina, estaba resignado a vivir de rodillas frente a esos intereses de las empresas internacionales, de los gobiernos que están detrás de esas empresas apoyándolos, del periodismo internacional
el neoliberal, que constantemente ataca cualquier medida que tenga que ver con el pueblo, con nuestros pueblos. Entonces, hay que enfrentarse a todo eso. Hay que tener coraje. Por ejemplo, el de Evo Morales, que nos atendió especialmente en Voces de Cambio. Ha sido tan importante la recuperación de nuestros recursos naturales, especialmente los hidrocarburos, el petróleo, el gas. Eso ha sido clave para mejorar la economía nacional. ¿Y cómo era antes? Antes, cuando como dirigentes sindicales pedíamos a los gobiernos la nacionalización, la respuesta era, si nacionalizamos no va a haber inversión. Y no va a haber empresas privadas, empresas transnacionales que inviertan en Bolivia. Pero además de eso, nos decían que el petróleo y el gas es de los bolivianos cuando está bajo la tierra. Y cuando sale de la tierra ya no es de los bolivianos. Ahí inventaron un término llamado boca de pozo. Y en los contratos, ¿qué dicen? El titular adquiere el derecho de propiedad en boca de pozo. Sale y ya no eran los bolivianos. Y del 100% de los ingresos, 82% para las petroleras internacionales y 18% para los bolivianos. Desde el momento que decidimos nacionalizar, cumpliendo un mandato del pueblo boliviano, dijimos, ahora, dentro y fuera de la tierra, el gas es de los bolivianos. Segundo, costó hacer estudio, no solamente nacional, sino internacional. Mi gran deseo era que ahora los bolivianos se queden con 82% y las petroleras con 18%. Yo quería saber si con 18% todavía tienen utilidades. Hasta nuestros técnicos bolivianos decían, no va a soportar. Máximo aceptaron 70-30. 70 para los bolivianos, 30 para las petroleras. Y tuve que acudir a algunos expertos, españoles, venezolanos, cubanos, de otros países, ¿no? Que nos diga, a ver si con 18% pueden tener utilidades. Lo que siempre dijimos, socios, no patrones, socios, no dueños de otros recursos naturales. Después de semanas de estudio, los técnicos internacionales me dicen, presidente, con 18% tienen utilidades. Ya dejamos a un lado los técnicos, al ministro de Hidrocarburos, que era Solís Rada, decidimos, ¿no?, que se nacionaliza. Y ahora, si quieren ser socios, se quedan con 18%. ¿No? Entonces, se imagina, eso ha hecho cambiar la economía nacional. Pero falsamente nos decían que no iba a haber inversión. El 2005, antes que sea presidente, ¿cuánto era la inversión? 200 millones de dólares programados. Para este año, 2014, ¿cuánto está programado? 3.026 millones de dólares. Falsamente nos decían que no va a haber inversión, por tanto no va a haber renta petrolera. ¿Cómo se lo llevaban esa plata? Y va a seguir mejorando. Esta mañana estaría en una reunión con el ministro de Economía para saber a esta altura cómo está la economía. Va a mejorar, no va a haber nuevos ingresos. Y la gran diferencia de lo antes la poca riqueza se privatizaba, se quedaba en la clase política, gobernante, en las oligarquías, en los gamonales. Ahora la riqueza se socializa, se democratiza, llega por transferencias a todos los municipios del país, porcentajes determinados por norma, las gobernaciones, con bonos y rentas, pero también con obras que directamente a veces llegan al gobierno nacional a los distintos municipios de toda Bolivia. Antes, creo, el privado controlaba el Estado. ¿Y para qué el Estado entonces? Bueno, es el modelo neoliberal, casi se ha implementado en toda América Latina y el Caribe. Acá cambiamos eso. Pero lo más importante ha sido liberarnos políticamente de la Embajada de Estados Unidos para evitar el saqueo o robo de nuestros recursos naturales. Es muy emocionante escuchar a este hombre. Dan ganas de tener un himno de América y cantarlo en este momento, porque uno siente un grito de libertad, de soberanía, se siente representado en esa manera de hacer su gobierno, de hacer su pueblo de Evo Morales.
entre el 82% que tenían los privados y el 18% del Estado, al cambiar esos números, 82% para el Estado y el resto para los privados, el 18%, la diferencia es algo quizás asombroso para los propios bolivianos que van a ver a continuación. Pero esta es la realidad. Los recursos propios, aprovechados por los propios pueblos, por sus dueños, y no por aquellos que, increíblemente, los habitantes de cada uno de estos pueblos, las élites dominantes, se entregan a los poderes internacionales para estar mejor ellos. ¿Dónde está el amor por sus pueblos de esas élites que permitieron durante décadas y décadas que lo bueno de Bolivia se fuese hacia otros países? Que el producto natural, lo que Dios le había dado, si ustedes creen en Dios, al pueblo boliviano fuera aprovechado por otros. Miren ustedes, ahora mismo, la diferencia que hay. Atención, Bolivia. Vamos a ser testigos del lanzamiento del primer satélite boliviano. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inición. Ya ha comenzado, amigos, a subir el cohete con una llama que se está subiendo hacia el cielo. Es nuestro satélite Tupac Katari, que lleva el primer satélite boliviano. La puesta en marcha del satélite ha hecho que, por ejemplo, el acceso al Internet, la tarifa de Internet haya disminuido en un 80%. Está haciendo que hasta una determinada cantidad de cable, de televisión por cable, sea gratuita, como punto de partida para todos los bolivianos, gratuita. Ciertamente, la apuesta de Bolivia no solo es la exportación. La apuesta de Bolivia es generar también recursos a partir de ensanchar la economía interna, la demanda interna, y creo que eso es otro de los éxitos de la economía boliviana. ¿Cómo lo han hecho? ¿Qué es lo que llevó adelante Evo Morales? Parece sencillo en la explicación que él va a dar. Es una cuestión de pensarse soberanamente. Ahí está, sencillamente, el secreto que le permite ahora a Bolivia tener un satélite que democratiza las comunicaciones y las posibilidades de comunicarse de los bolivianos. Veamos cómo explica Evo lo que es este ascenso portentoso de la economía de Bolivia. Decirle con mucha sinceridad, no estaba en nuestros cálculos. Yo por lo menos me acuerdo, debe estar en los registros, en los archivos. Necesitamos 2 o 3 años para acabar con un Estado mendigo, ¿no? Eso decía en las primeras intervenciones del presidente. Pero a partir del 1 de mayo del 2006, que nacionalizamos los hidrocarburos, a septiembre, octubre, diciembre, totalmente ha cambiado la economía. Ya no me presté plata para pagar sueldos ni para aguinaldos. Sobró plata más bien. Y con Álvaro, vicepresidente, nos hemos sorprendido. ¿En qué gastamos esta plata? Hay que crear un bono. Los niños, bono Juancito Pinto. Ahí viene el bono Juancito Pinto. Pero solo quiero decirle 2 cosas, ¿no? Si tengo un mandato del pueblo, me refiero electo con voto del pueblo para asumir una responsabilidad, esa responsabilidad es algo sagrado, noble. Por supuesto, no todos tienen ese mandato, esa oportunidad de prestar servicio. Y a partir de ese momento, por lo menos siento y sentimos junto con el compañero Álvaro haber cambiado la imagen del político. Antes el político siempre era visto como un delincuente, farsante, hasta maleante. Ahora la política no es negocio ni beneficio, sino servicio, esfuerzo y más compromiso con el pueblo. Segundo tema, en mi caso sentí que pensar que el pueblo es mi familia, Bolivia es mi vida, es lo profundo. Y si piensas eso, a veces necesitas sueño, es trabajar, pensar nuevas propuestas. Y si yo vengo de tan abajo, pues
jóvenes. Sigo pensando que todavía hay niños, como el niño Evo de aquellos tiempos. Hay jóvenes que quieren estudiar, pero no pueden estudiar por razones económicas. Es pensar, trabajar, mejorar la economía, que haya movimiento económico, que no falta alimento, que no falta la parte energética para que el pueblo esté tranquilo y que también si hay movimiento económico, los padres garanticen educación junto al Estado boliviano. Entonces, para mí eso ha sido muy importante para cambiar Bolivia. Habrá más Evo en nuestro programa. Después de la pausa vamos a estar ocupándonos de Ucrania, de Venezuela, en la conexión que esto tiene con América. Por diferentes motivos tendrá que volver Evo y es muy placentero ciertamente escucharlo hoy que hemos puesto particularmente la mirada de Voces de Cambio sobre Bolivia. Y hacia el final vamos a tomar todos estos materiales que nos maravillan, que nos provocan orgullo, que nos emocionan, con un politólogo e historiador argentino que nos da muchísimo gusto que nos acompañe para hacer un balance del Voces de Cambio de hoy. Estoy hablando de Hernán Briens. Todo esto poco a poco después de la pausa.